Sí, Dios Padre Eterno, queremos alabar y bendecir tu nombre, queremos honrarte y darte gracias porque eres tú quien nos has sustentado y sostenido hasta este momento. Te pedimos que seas tú trayendo sabiduría y entendimiento a nuestro corazón. Queremos saber y aprender un poco más de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. El día de hoy vamos a tocar el tema de reclamándole a Dios o exigiéndole a Dios. Vamos a el Salmo número 106, verso 14, un salmo que leímos ya en nuestra lectura en esta semana. Y dice el Salmo 106, 14, allá en la soledad del desierto pusieron a prueba a Dios exigiéndole que les cumpliera sus deseos. 15, y Dios les dio lo que pidieron, pero les mandó una enfermedad mortal. Este pasaje nos habla de uno de los momentos más oscuros en la historia de Israel. ¿Qué pasó? Cuando salieron de Egipto, el Señor en el desierto les proveía de pan del cielo, maná, y agua para que saciaran sus necesidades de alimentación. En realidad, no conocemos bien qué era el maná, pero estamos seguros que poseía todos los nutrientes que les serían necesarios. Tampoco sabemos a qué sabía con exactitud, pero la Escritura sí nos dice que sabía a hojuelas con miel. Mire, Éxodo 16:31. Los israelitas llamaron maná a lo que recogían. Era blanco como semilla de cilantro y dulce como hojuelas con miel. Pero a Israel le sucedió lo que a muchos les sucede. ¿Qué? Rápidamente se hartaron de lo que el Señor les daba gratis y comenzaron a murmurar en contra de Dios, pues deseaban comer algo diferente: carne. Tan grande fue su deseo por la carne que, de la misma manera que lo hace un adolescente con su padre, le exigieron, escúcheme bien, le exigieron a Dios que les cumpliera su deseo. ¿Qué hizo Dios? Bueno, como padre que es, habló con Moisés y le dijo que les concedería lo que pedían y les daría carne. Y no lo haría por 1 o 2 días, no, sino que comerían carne por un mes entero hasta que se hartaran de ello. ¿Cómo lo hizo? Pues no debemos olvidar que se encontraban en el desierto. Números 11:31 dice, el Señor hizo que soplara del mar un viento que trajo bandadas de codornices, las cuales cayeron en el campamento y sus alrededores, cubriendo una distancia de hasta un día de camino alrededor del campamento y formando un tendido de casi 1 metro de altura. Fue entonces que los israelitas se dieron, obvio, a la tarea de recogerlas. Pero, ¿qué fue lo que hizo que la ira de Dios se encendiera sobre ellos y los castigara con la muerte? Números 11:33. Pero apenas estaban masticando los israelitas la carne de las codornices cuando el Señor se enfureció contra ellos y los castigó, haciendo morir a mucha gente. Lo que encendió la ira del Señor no fue el que comieran la carne que Él mismo les había dado, no, sino que esa provisión se volviera el objeto de su codicia, que la anhelaran con toda su alma, que teniéndola se convirtiera en su especial tesoro, que amaran la provisión más que al proveedor, convirtiéndose en un ídolo. Lo que le pasaría a un padre que complace al hijo después de escuchar 20,000 veces que se lo compre, comprándole el último teléfono de iPhone, y una vez teniéndolo, ese hijo manifestara más interés en el teléfono que en su padre. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría usted que es padre? Bueno, quizás al principio triste, pero después quizás molesto, enojado, de la misma manera que el Señor. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿le hemos hecho lo mismo al Señor? ¿Le hemos pedido y quizás hasta exigido al Señor algo que queremos, algo que deseamos, anhelamos, al grado de enojarnos con Dios si no nos lo concede? Piénselo. Y no hablamos de pedirle algo que claramente sabemos que es pecado, no.
porque en ese caso sabemos de antemano la respuesta de Dios. Santiago nos lo dice, Santiago 4:3, rapidito. Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Ante esto, pues la respuesta es no. Pero hablo de cuando le pedimos cosas que consideramos legítimas. Por ejemplo, cuando le pedimos, Señor, danos una casa, o mejor comida, o sanidad o salud, o un mejor trabajo, Dios, un ministerio, o una mejor iglesia, o un auto, o provisión de lo alto. En fin, cosas que consideraríamos legítimas. Que al pedirlas no estamos ofendiendo a Dios. De las que incluso podemos apoyar con algunos textos bíblicos como para que amarre o hacerle manita de puerco a Dios o obligarlo a que nos dé lo que le pedimos y deseamos. Como por ejemplo textos como Mateo capítulo 7, verso 7. Pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. Nadie le da a su hijo una piedra si le pide un pan, ni le da una serpiente si le pide un pescado. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se las pidan. ¡Wow! Textazo, ¿verdad? Para marcar en nuestras Biblias. Pidan a Dios y Él les dará. Primer texto. ¿O qué tal este? Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. ¿Qué le puedo pedir a Dios? Todo lo que necesito o creo necesitar, diría alguno por ahí. O Juan 14:13. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. De manera que ya checamos que lo que estamos pidiendo no sea pecado, según Santiago. No estamos pidiendo que el Señor nos dé al marido o mujer de otro, y tampoco que cubra el fraude que hicimos en la compañía, o que no se sepa que nosotros nos robamos lo que se perdió. No. Ya checamos que lo que le pedimos sea legítimo. Y por si fuera poco, ya lo respaldamos no con 1 ni con 2, sino 3 pasajes bíblicos para que amarre. Muy bien. Pero miremos ahora los peligros a los que nos enfrentamos si Dios responde o no lo que pedimos. Y primero te pregunto, ¿qué pasa si Dios no nos responde o nos dice que no a lo que le pedimos a pesar de todo lo que hemos hecho? Sí, a pesar de que ya vimos que lo que estamos pidiendo no es pecado y a pesar de que ya nos agarramos de 3 textos bíblicos para legitimizar lo que estamos pidiendo. Pero ¿qué pasa si Dios no nos responde o nos dice que no a lo que le estamos pidiendo? ¿Cuál es tu actitud, querido? ¿Cuál es tu actitud? ¿Te resignas sin decir nada y confías en que si Dios dijo no, aunque tú no lo entiendas, lo aceptas? Todos aquellos que levanten la mano en este punto necesito que me den su autógrafo o que se arrepientan por mentirosos, ¿ok? O más bien te enojas de tal manera que decides castigar a Dios con el látigo de tu desprecio y no le hablas. Y no oras porque dices, ¿para qué oro si no me da lo que le pido? Ajá. Algo así, mira, algo así como lo que le pasó a Saúl cuando pidió la dirección del Señor antes de salir a la batalla contra los filisteos. Y como el Señor se había apartado de él, no le respondió. ¿Y qué hizo él? Buscó una divina. Primera de Samuel, capítulo 28, verso 4. Primera de Samuel, capítulo 28, verso 4. La Biblia dice, los filisteos se reunieron y fueron a establecer su campamento en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y tomó posiciones en Gilboa. Pero cuando vio el campamento filisteo, tuvo miedo y se sintió dominado por el terror. Entonces consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas.
Por eso ordenó a sus oficiales: busquen alguna mujer que invoque a los muertos para que yo vaya a hacerle una consulta. Y sus oficiales le respondieron: en Endor hay una mujer que invoca a los muertos. A ver, pero antes de continuar, ¿cuáles eran las formas de conocer la voluntad del Señor? Aquí nos lo dice: sueños proféticos, no de indigestión. Urim, que eran las piedras a través de las que el sumo sacerdote consultaba la voluntad del Señor. Y los profetas. 3 maneras de consultar la voluntad de Dios: por sueños, por Urim, consultando al sacerdote, o a los profetas. Pero a pesar de que Saúl hizo todas estas cosas, el Señor no le respondió. Y mira que no estaba pidiendo algo malo, él quería dirección para salir a la batalla, para salir a la pelea. ¿Pero qué hizo? Él pensó: como Dios no me quiere hablar, pues yo tampoco, y ahora, para que se le quite, en lugar de seguirlo buscando, voy a consultar a los muertos. Algo que Dios aborrecía y había prohibido. Es decir, yo no me voy a quedar con el silencio de Dios. Yo voy a consultar su voluntad a través de los vivos o a través de los muertos. Y quizás muchos de nosotros no llegamos a los extremos de Saúl. Aunque quiero contarte que yo conocí a una persona que, como Dios no le contestaba lo que ella deseaba oír, fue y buscó que le echaran las cartas y le leyeran el café. Qué peligroso, ¿no? Pero creo que la mayoría no lo haríamos. Pero ¿qué tal buscaríamos al amigo para que nos diga lo que deseamos oír? O buscaríamos al primo que nos cae bien, con el que tenemos buena relación y que quizás nos aconseje lo que deseamos escuchar. O buscaríamos el consejo de la sabia de la vecina, que ni cristiana es, pero ¿cómo sabe, Pero aquí lo que deseo que veas, en verdad lo que deseo que veas, a lo que quiero llamar tu atención es a lo siguiente. Cuando tu hijo te pide algo y no se lo concedes, no se lo compras o das, por lo que sea, no es tiempo o es muy caro o simplemente porque no le puedes decir que sí a todo lo que pida. Y él toma la decisión de castigarte con el látigo de su desprecio. Y ya sea que deje de hablarte o su actitud hacia ti sea de molestia. Lo que entristece es ver cómo lo que te pidió y no le compraste, no le diste, es más importante que su relación contigo. ¿No es cierto? Lo voy a repetir. Cuando miramos esas actitudes de molestia, cuando dejan de hablarnos, lo que nos entristece es ver cómo lo que nos pidieron y no les compramos, no les dimos, es más importante que su relación con nosotros. Por eso dejó de hablarnos o cambiaron. Y lo mismo le sucede a Dios. Triste es ver a cristianos, creyentes adultos de años comportarse como niños. Enojarse y emberrincharse con Dios porque no les concedió lo que le pidieron. Cómo se lo pidieron y cuándo se lo pidieron. Y por esa razón dejaron de hablarle a Dios. Dejaron de orar, dejaron de leer, dejaron de congregarse, dejaron de diezmar. Porque es su manera de manifestar su molestia. Lo que le dice a Dios y a nosotros, que lo que pidieron era más importante que Dios mismo y por eso actúan como actúan. Hacen como hacen, se enojan como se enojan y le dejan de hablar. Cuidado, a Saúl le costó la vida y la de sus hijos. El otro caso es cuando Dios nos concede lo que le pedimos, porque ya hablamos de lo que hacemos cuando le pedimos algo y no nos lo concede. Pero ¿qué pasa si sí nos lo da? Bueno, pues al principio estamos felices, contentos y andamos contándole a todo mundo que el Señor nos escuchó y es fiel. Y eso está bien. Es la manera en que glorificamos a Dios, ¿no es cierto? Pero debemos tener cuidado con lo que hacemos con lo que nos concedió. Y que no tome el lugar que no le corresponde.
Regresemos al ejemplo de los israelitas cuando pidieron carne y Dios se las dio. Su pecado no fue comerla, sino hacer de ella el objeto de su adoración. A lo que yo te pregunto, ¿cómo haces con lo que Dios te da? ¿Cómo haces con lo que Dios te da? Porque Dios te prueba cuando te dice que no, pero también lo hace cuando te dice que sí. Él mira lo que haces cuando te niega las cosas, pero también mira lo que haces con las cosas cuando te las da. Y no te las da para que ocupen el lugar que solamente a Él le corresponde, sino para que confíes en Él y le glorifiques. Veamos un ejemplo. Pensemos en la vida de Abraham. Él y Sara no habían podido tener hijos y le pidieron a Dios que les concediera tener heredero. Dios les dijo que sí, pero no les dijo cuándo. Y se tardó 25 años en dárselos. Imagina, 25 años esperando lo que más anhelaban, un hijo. Isaac nació, y cuando era un muchachito como de 13 años, Dios le habla a Abraham y le dice, Génesis 22:2. Toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. ¿Qué le pidió Dios? Que lo matara. Que lo ofreciera en holocausto de la misma manera que se sacrificaban a los animales. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Verso 3. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó la leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y 2 de sus siervos. Es decir, estuvo dispuesto a regresarle a Dios lo que le había dado y tanto amaba. Conocemos el resto de la historia. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, Dios envió a un ángel a que lo detuviera y le dijo, verso 11, en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, ¡Abraham, Abraham! Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Es decir, ¿qué demostró el que Abraham no se negara a sacrificar a Isaac? ¿Qué demostró? Que Dios era lo más importante para Abraham. Que Isaac no había tomado a Isaac, el hijo de la promesa, 25 años de espera por él. Bueno, pues no había tomado el lugar que solo a Dios le corresponde. Lo que me lleva a volver a preguntarte, ¿cómo haces con lo que Dios te da? ¿Se vuelve el objeto de tu adoración? ¿O le agradeces al Señor, pero tienes cuidado de que nunca tome el lugar que solo a Dios le corresponde? Mira, hace algunos años, una familia le pidió al Señor que les diera un auto para que pudieran, dentro de otras cosas, ir a la iglesia los domingos. Era una familia numerosa y a veces no les alcanzaba para los pasajes de todos. Y pensaron que un auto solucionaría ese problema. Oraron y el Señor se los concedió. Así que ese primer domingo llegaron temprano a darle la noticia al pastor y dar testimonio a la iglesia de lo que Dios había hecho. Amén. Gloria a Dios. Pero pasadas las semanas de pronto dejaron de asistir. El pastor a la segunda falta fue a buscarlos a casa. Y cuando les preguntó cómo estaban, para su sorpresa le dijeron que bien, que todos gracias a Dios estaban bien. Entonces, ¿por qué han faltado?, preguntó el pastor. A lo que los hermanos contestaron, es que ahora que tenemos la bendición, o sea, es el carro, nos hemos dado a la tarea de visitar a la familia y no nos ha dado tiempo de ir a la iglesia. ¿Cómo haces con lo que Dios te da? En otra ocasión, una hermana se acercó pidiendo oración para que el Señor le concediera tener un novio. Ya estaba en edad y por supuesto que se estuvo orando por ella. Finalmente llegó,
No sé si el príncipe azul o príncipe azteca, ¿verdad? Pero la hermanita, como era de suponerse, estaba feliz con él. Asistían a la iglesia y no dejaron de tomar sus cursos y aparentemente todo iba viento en popa. Un día dejaron de asistir. A la segunda falta, el pastor fue a visitarla y preguntarle cómo estaba y por qué había faltado. El motivo es que había terminado el noviazgo y ella ya no quería saber nada del Señor porque le había, según ella, quitado lo que primero le había dado. ¿Cómo haces con lo que Dios te da? El día de hoy el Señor nos ha hablado de la manera en que a través de las cosas que nos da y aquello que no nos da cuando se las pedimos nos prueba. Nos prueba cuando nos dice que no a lo que le pedimos para ver cómo es que reaccionamos y comportamos. Y también lo hace cuando nos da lo que le pedimos. Él mira lo que hacemos con ellas. Pidámosle a Dios y preparémonos. Pidámosle a Dios, no dejemos de hacerlo. Y preparemos nuestros corazones para que si la respuesta es no, no reaccionemos como niños caprichudos que solo buscan a Dios para que les dé lo que le piden. Y también para que si la respuesta es sí, tengamos cuidado de que eso que nos da no se convierta en el objeto de nuestra adoración y perdición. Ahí en tu lugar, en el lugar en el que estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, hoy nos has hablado con tanta claridad acerca, Señor, de la importancia en verdad de no exigir, de no reclamar, de mirar la forma, la manera en que reaccionamos cuando tu respuesta es no, pero también de tener cuidado, Señor, de lo que hacemos cuando nos das aquello que te pedimos, aquello que nos concedes. A veces en nuestra necedad no reparamos en que nuestra actitud, nuestra reacción ante una u otra situación, lo único que deja ver es en verdad la condición de nuestra alma y nuestro corazón. Si en verdad te amamos por encima de todas las cosas como lo decimos, o si solamente lo decimos y es una frase de labios hacia afuera, pero en realidad amamos más las cosas o a las personas que a ti. Tu palabra nos dice que el que no amare a padre, madre o hijos menos que a ti, no es digno de ti. Y Señor, a veces creemos que bueno, es solamente para ejemplificar, o sea, no es tan así. Y no, nos equivocamos. En realidad nuestro amor por ti debería rebasar y por mucho el amor que experimentamos por nuestros padres o por nuestros hermanos o nuestros cónyuges e incluso por nuestros hijos. Pero si no te estamos amando de esa manera, es quizás porque no estamos teniendo la comunión y no te estamos conociendo como deberíamos conocerte. Dios, en el nombre de Jesús, obra en nuestro corazón y obra en nuestra vida. Háblanos, Dios, a través de esta enseñanza. Y que aprendamos, bendito Señor, a hacer las cosas de la manera correcta. Que dejemos lo que es de niño para los niños, pero los que somos grandes, por amor de Dios, que nos comportemos como eso, como grandes. Que bendito Padre Celestial
podamos manifestar nuestra fe y confianza en ti en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sea ese mismo Señor el que te dé paz. Nos estamos despidiendo, no sin antes recordarte que nos escuchamos todos los días a través del devocional diario, los días domingos como hoy a través de nuestra enseñanza dominical, y el día de mañana recibirás tu enseñanza en donde estamos estudiando juntos el libro de Corintios. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Bendiciones.